En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 5, en su verso 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y había ahí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniendo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles. Pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas. Bienvenidos a la meditación. Damos gracias a Dios por otro día lunes, inicio de semana. Que Dios Todopoderoso me los bendiga donde quiera que estén, que ilumine sus pasos y que los acompañe y los protege de toda tentación. Comenzamos otra semana y que en esta semana el Señor los colme de muchas bendiciones. Estamos ya preparados para poder meditar la palabra del Señor que corresponde a este día lunes. Este evangelio a muchos les cuestiona, a muchas personas les molesta, muchas personas están en contra de la palabra del Señor. La enseñanza que nos trae el evangelio dice que le llevaban, en ese momento llegaron unos hombres que traían un paralítico en su camilla. Querían entrar a la casa para colocar al enfermo delante de Jesús. Le llevaron a Jesús a un enfermo, a un paralítico tendido en una camilla. Se lo llevaron a él, pero por la mucha gente que había, por muchas personas, por la multitud, no pudieron entrar y buscaron la forma como ellos poder llevar al enfermo hasta la presencia del Señor. Y ustedes han escuchado que subieron al techo, abrieron el techo y por el agujero que abrieron bajaron al enfermo. Un hombre que no se valía por sí mismo, un hombre que necesitaba de los demás. 4 personas lo llevaban cargando. Lo llevaban para ser sanados.
para que él se sanara de su enfermedad física. Pero al presentarse con Jesús, Jesús le dice: tus pecados quedan perdonados. Ahí fue donde la gente empezó a sentirse mal. Ahí fue donde la gente empezaron a criticar. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Hay mucha gente que dice que en esta tierra nadie tiene poder para perdonar pecados. Así lo dicen. Y ustedes saben quiénes son. Los hermanos protestantes dicen que en esta tierra nadie tiene poder. Será con ellos, nadie tiene el poder, pero dentro de la Iglesia Católica, Dios ha dejado a personas, Dios ha dejado a sus representantes para perdonar los pecados. Entonces, por eso, esto es la reacción de ellos al escuchar: ¿quién puede perdonar pecados? Y Jesús le dijo: es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate. Y dice que el paralítico se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Lo llevaban al enfermo, al paralítico, con la enfermedad, y querían que Jesús lo sanara físicamente. Pero Jesús no solo lo sanó físicamente, no solo lo sanó por fuera, sino que también lo sanó por dentro. Perdonó sus pecados. Entonces, esto es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos enseña, cuál es la doctrina, la enseñanza que la Iglesia Católica nos da a través de las Escrituras. Dice que el Evangelio de apenas ayer, día domingo, nos hablaba en Marcos capítulo 1, versículo 5, cuando dice que mucha gente, vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que ustedes vean lo que la palabra del Señor dice. El Evangelio de Marcos, el día de ayer, Marcos capítulo 1, versículo 5, nos dice que Juan el Bautista andaba predicando, y dice: toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. Si la Biblia dice que aquí en la tierra hay poder para perdonar los pecados, lo dice la Biblia, lo dice San Juan el Bautista, que toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. Que alguien diga que aquí en la tierra no hay poder para perdonar pecados, mi respeto, pero la Biblia enseña otras cosas. La Biblia nos enseña la verdad, la realidad que vive la iglesia. Entonces, por esa razón, ellos tienen una cita de Jeremías. Fíjense muy bien, Jeremías 17:5. Y dice: así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y de esa cita ellos se agarran, de esa cita se basan para poder engañar a aquellos que no conocen las Sagradas Escrituras, aquellos que no han podido estar dentro de la enseñanza, dentro de la doctrina de la iglesia. Aquí dice: así habla Yahvé, maldito el que confía en otro hombre. Usted y yo confiamos en una persona. Usted confía en su esposa o en su esposo, por eso duermen juntos. El hombre confía en su esposa, por eso come los alimentos que prepara su esposa. La esposa confía en su esposo, por eso se sube al carro cuando va manejando. Entonces,
¿Por qué ellos dicen que es maldito el hombre que confía? Ellos también confían en sus esposas. La palabra dice, Jeremías dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Cuando vemos esta cita, se refiere a que nosotros pongamos a otro hombre en lugar de Dios, que nos apartemos de Dios, dice, y que vayamos a otra persona y que lo tengamos como Dios. Eso es lo que dice. Aquí no dice maldito el hombre que se confiesa. Aquí dice maldito el hombre que confía, y confesar es otra cosa. Entonces, ya vimos la cita que usan los hermanos separados. ¿Por qué se le llaman protestantes? Porque ellos protestan en contra de la verdad. San Marcos dice que todo el pueblo de Judea y de Jerusalén iban donde Juan para confesar sus pecados. Por eso, en Mateo capítulo 9, versículo 8, la Biblia dice que Jesús sí dejó el poder a los hombres para perdonar. Jesús sí dejó ese poder a los hombres para perdonar los pecados. Por eso en esta meditación, en este evangelio, vamos a ver de qué parte está usted. ¿Está en la parte de los que creen o está en la parte de los que no creen? Si usted está en la parte de los que creen, quiere decir que usted está confesándose. Va al sacerdote, confiesa sus pecados, y si usted está en contra, quiere decir que usted carga con todos sus pecados. Esta es la enseñanza que el Evangelio nos trae. Esta es la palabra del Señor para que nosotros veamos cómo estamos nosotros. ¿Estamos a favor o estamos en contra de la palabra del Señor? Es palabra del Señor. Si la Biblia lo dice, si Jesús lo dijo, ya queda en mí creer o no creer. Ya queda en usted si cree o no cree. Si usted le cree a Cristo, usted es creyente. Si usted le cree a un hombre, usted es un creyón. ¿Qué más se puede hacer? En Mateo, San Mateo capítulo 9, vamos a ver San Mateo capítulo 9, versículo 8. Dice el Señor: la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Está hablando del mismo paralítico. Está hablando del paralítico, y ahí fue donde Jesús le dejó el poder a los hombres. Por eso dice, vamos a leerlo desde el versículo 5, capítulo 9 de San Mateo, versículo 5. ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Entonces sí hay poder. Entonces Jesús sí dejó el poder a los hombres. A sus representantes Jesús le dejó ese poder. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor allá en San Juan, ustedes ya saben la cita, San Juan 20, 21 al 23, dice el Señor, San Juan 20, 21 al 23, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo. ¿Qué más queremos nosotros cuando la palabra nos explica? Así como el Padre
me envió a mí, así los envío yo. En Mateo dice que sí le dejó el poder a los hombres. Aquí los está enviando y dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes perdonen sus pecados quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan les serán retenidos. A quienes no se los perdonen se quedarán sin perdonar. Si la Biblia lo dice, ¿por qué tengo que darle vuelta? ¿Por qué tengo que dar vueltas y vueltas y vueltas si la palabra de Dios lo explica? Si el Señor lo dice claro, ¿quién es el que tiene esa autoridad, ese poder? ¿A quién Jesús le confió? A sus ministros. Jesús dejó embajadores, dejó sus ministros en la tierra, les dejó dado la autoridad y los envió a perdonar pecados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los hermanos separados dicen que en la tierra no hay poder para perdonar pecados? ¿Por qué? Esto es lo que hoy nos enseña el Evangelio. Cuando Jesús no solo sanó por fuera del paralítico, sino que también lo sanó por dentro. Esta es la tarea de todo cristiano. ¿Qué ha hecho usted en esta vida que el Señor le ha regalado? ¿Cuántos enfermos usted ha podido llevar a la iglesia? ¿Cuántos enfermos ha podido usted llevar al sacerdote? En muchas partes hay muchas familias que cuando ven a un enfermo, luego buscan ayuda de un brujo, de un hechicero, de aquellas personas que practican la maldad. Confían en ese hombre, lo que dice Jeremías, confían en ese hombre y a Dios lo dejan a un lado. Como cristianos, lo primero que tenemos que hacer con nuestros hermanos enfermos es llevarlo ante el sacerdote, orar por él si hay un enfermo. ¿A cuántas personas ha invitado usted? Porque el parálisis o el paralítico representa el pecado. Representa el pecado hoy en nuestro tiempo. ¿A cuántas personas usted ha llevado a la iglesia? ¿A su familia? ¿A sus hijos? ¿Usted le ha hablado la palabra de Dios para que ellos sean liberados de esa enfermedad? Esa enfermedad que tiene atado a muchas, pero a muchas personas. El pecado. ¿Qué ha hecho usted? Y si usted no ha hecho nada porque no sabe, ¿qué está esperando usted para dar ese paso de conversión, para prepararse y para poder enseñar a sus hijos? Recordemos de que la invitación Jesús nos lo hace día a día. El Señor nos invita. Fíjense muy bien en Levítico. El Levítico en su capítulo 16. Vamos a buscar el capítulo 16. Dice, ¿quién es la persona que puede perdonar los pecados? Dice Levítico 16:32, dice, el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación. Entonces no es cualquier persona. Aquí no dice, el pastor te perdonará. Aquí no dice que solo basta la fe y con eso ya eres salvo. Aquí dice, el sacerdote al que haya ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación. Entonces,
La palabra del Señor es claro en enseñarnos. La palabra del Señor nos invita. Fíjese muy bien en Levítico capítulo 4, versículo 5 dice, en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero su pecado. ¿Quién no es pecador? Yo soy el primero que soy un pecador. Pero el Señor dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados, tratar de descargar esa culpa, esas faltas y volver a caminar ante la presencia del Señor. Andar con cuidado para poder apartarnos de todo aquello que nos hace pecar. Aquí dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Ustedes que dicen Yahvé va a bajar, dice Yahvé porque estamos en el Antiguo Testamento. Dios va a bajar a recibir ese sacrificio. Dios lo va a recibir. Dice luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Y dice, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces, si vemos y si nos damos cuenta que es el sacerdote que hará la expiación por dicho pecado y persona. Aquí vemos, si usted ha estado en contra de ese sacramento que por la misericordia de Dios nos ha dejado ese sacramento de la confesión. Si usted está en contra de ese sacramento, es porque usted no ha leído las Sagradas Escrituras. Hoy el Evangelio nos invita a que nosotros meditemos, a que nosotros reflexionemos. Tenemos el Evangelio, queridos hermanos, San Lucas 17. Vamos al capítulo 17 en el versículo 11. 10 leprosos llegan a Jesús. 10 hombres enfermos de la lepra, esa lepra que para nosotros hoy representa el pecado. Que me diga quién es el que diga que no representa el pecado hoy en día, el leproso. La lepra representa el pecado y dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Esa lepra era una enfermedad contagiosa y por eso cuando la persona padecía de esa enfermedad lo apartaban lejos de la familia, lejos, porque era una enfermedad muy contagiosa y mortal. Dice, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos, se detuvieron a cierta distancia, no se acercaron, y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús no le dijo, está bien, vénganse y yo los voy a sanar ahorita? ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué Jesús lo envió a los sacerdotes? Porque con eso nos enseña que nosotros debemos ir al sacerdote, confesar nuestros pecados y Él hará la expiación. Él hará la expiación por dicho pecado. Entonces, la palabra del Señor nos enseña y por eso San Lucas, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos enseña que nosotros debemos de buscar al sacerdote para ser sanados, liberados y todos aquellos enfermos de cualquier parálisis que tengamos, debemos de buscar al Señor. Fíjense muy bien, la fe de estos hombres dijo al paralítico, ánimo, tus pecados quedan perdonados.
Pero muchas veces la contradicción y dicen que Jesús no dejó el poder, no dejó a sus embajadores. Dicen que no, que el hombre es un pecador. Yo he escuchado con muchos que dicen, ¿para qué voy al sacerdote si el sacerdote es un pecador? Es peor todavía, dicen. Es como yo o peor que yo de pecador todavía, dicen. Pero la Biblia dice que sí, el sacerdote es un pecador. Claro que es un pecador. El sacerdote, la Biblia no dice que el sacerdote es un ángel. El sacerdote, la Biblia dice que sí es un pecador. Y muchas veces nosotros nos dejamos engañar por las mentiras cuando no conocemos la palabra de Dios. El compromiso, el deber del catequista, todos aquellos hermanos catequistas que trabajan dentro de la iglesia, todos aquellos hermanos que ejercen un ministerio, aquellas pastorales que están dentro de la iglesia, debemos de prepararnos, debemos de estudiar las Sagradas Escrituras para poder enseñar. El sacerdote no es un ángel, el sacerdote es un hombre pecador, es un hombre tomado entre los hombres, pero que es escogido por Dios. Y esto es la mentira que muchas veces a nosotros llegan a decirnos. Y dicen, yo por eso me salí de la iglesia porque descubrí que el sacerdote es un hombre pecador. Como quien dice que ellos fueron los que lo descubrieron. Si en la Biblia lo dice, ya queda en mí creer, ya queda en usted creer o no creer. Por eso agarre sus sagradas escrituras, agarre la Biblia y póngase a estudiar. ¿Cuántas mentiras no se vive hoy en nuestro tiempo? ¿Cuántos jóvenes se van? ¿Cuántos catequistas? ¿Cuántos predicadores de la palabra se han ido? ¿Por qué? Por dejar la formación, por dejar la doctrina de la iglesia. Y a muchos no les agrada esta palabra. Este tema a muchos no les gusta porque están en contra de la palabra del Señor. Y por eso los que están en contra se le llaman protestantes, porque protestan con la palabra del Señor. Mire que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice, todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Ahí está el representante, el quien nos representa ante Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Es un hombre pecador. ¿Por qué Dios escogió a un hombre para representarnos ante Dios? Porque Él sabe que somos pecadores. ¿Quién no es pecador? Todos somos pecadores. Todos, día tras día, cometemos faltas ante el Señor. Somos frágiles, somos débiles. Esta carne es débil, esta carne es frágil y por eso el Señor, a través de su palabra, nos va alimentando, a través de su palabra, nos va enseñando qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nosotros debemos, cómo debemos de vivir. Esta es la enseñanza. Espero que ustedes agarren las Sagradas Escrituras y lo comprueben. Estamos llevando la palabra del Señor, la meditación, a través del Espíritu Santo que nos ilumina. Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad, el privilegio de poder estar ante ustedes, invitándolos a que esta semilla de la palabra usted la pueda compartir. Y si usted la comparte, usted está evangelizando. Ya queda en los demás si lo creen o no lo creen. Ya queda en ellos.
pero nosotros estamos llevando la palabra del Señor para defender nuestra fe, porque vienen muchos destruyendo, devorando nuestra fe, matando esa fe que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados. Esa fe que es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica trae esta enseñanza más de 2000 años. Y si la Iglesia lo trae, y si la Iglesia trae esta enseñanza, la que Jesús lo encomendó, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que lo que está en la palabra de Dios no es verdad? Meditemos, hermanos, pero pongámonos en las manos de Dios para que sea el Señor que nos ilumine a través de su Santo Espíritu, abra nuestra mente y nuestro corazón. Dejémonos que el Señor nos use. Llenémonos de la palabra del Espíritu Santo. Hoy hay muchas personas, hermanos, muchas personas que se están preparando para ser profesionales, pero para las Sagradas Escrituras, hermanos, no hay quien se prepare. La enseñanza lo tiene la Iglesia, los apóstoles de la palabra. Por eso es importante que nosotros nos preparemos y busquemos para que el día que el Señor venga, nosotros ya estamos listos, ya estamos preparados. Entonces, por esa razón, Jesús nos dice, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepienten. Esa es la palabra del Señor. Si usted quiere tomar su escritura y verlo, ahí está, hermano. Está en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 5, en su versículo 17 al 26. Por eso, en el versículo 31, nos dicen, no son las personas sanas. Jesús no vino por los sanos. Si usted está sano, usted no necesita de ir al médico. ¿Y quiénes son los que se creen estar sanos? Los hermanos separados, que ellos no tienen pecado, que ellos con solo aceptar al Señor en su corazón, con ellos ya son salvos. Pero la Biblia dice, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. Nosotros estamos enfermos. El pecado que andamos es la enfermedad que cada día nos está llevando a la muerte. Y dice, no he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepienten. Esa es la palabra del Señor. Esa es la invitación. Ha venido a invitar a los pecadores a que se arrepientan. Esa es la invitación que el Señor nos deja, agradecido con Él por la palabra que nos comparte, agradecido con Él por la familia que tenemos, por todas las bendiciones que Él nos ha regalado y nos seguirá regalando. Pidamos al Señor que nos ilumine, nos acompañe y nos protege de todo peligro. Será hasta mañana nuevamente en la meditación del Evangelio, pidiéndoles a ustedes, si usted tiene la oportunidad de ver este video o este canal, suscríbase. Suscríbase porque día tras día nosotros vamos a ir subiendo el mensaje de la palabra del Señor. Estamos comenzando este ministerio. Estamos llevando esta palabra del Señor, la meditación del Evangelio de todos los días. Y lo invitamos a que se suscriba. Y dele a la manita, si le gustó, dele para arriba. Y si no le gustó, dele para abajo. Es la palabra del Señor, no es mi palabra mía. Es la palabra del Señor, invitándolos a que se suscriba y a que comparte este video para poder llevar la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos dice. La mies es mucha, los obreros son pocos. Vayan pues y rueguen al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Así es pues que la invitación está
para cada uno de nosotros. Como pecadores, el Señor nos invita. No ha venido a llamar a justos, no ha venido a llamar a los sanos que no tienen necesidad. Ha venido a invitar a la conversión a los pecadores. Y Juan lo decía en el Evangelio de ayer. Juan no le escuchaba a nadie. Hoy la gente se hace del sordo, como que no quiere oír, no quiere escuchar, pero el Señor nos ha mandado a llevar y esto es lo que estamos haciendo, agradeciendo a Dios Todopoderoso y que el Señor nos bendiga, a usted en su familia, en su trabajo, en su negocio, donde quiera que esté, que Dios me lo bendiga y me lo protege y que Dios en esta semana sea una semana de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.